Iglesia, muy buenos días. Espero que se encuentren todos bien. Algunos de ustedes me han estado preguntando acerca de evangelismo, así que quise tomarme un tiempo para compartir con ustedes a través de este video acerca de las bases del evangelismo. El día de hoy no voy a enseñar cómo evangelizar, eso lo voy a hacer después, pero quiero comenzar con las bases del evangelismo. Quiero tener el día de hoy a través de este video una plática seria acerca del evangelismo. Quiero comenzar diciendo que el evangelismo es poderoso. El evangelismo es poderoso. Miren lo que dice la palabra de Dios en Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Romanos 1:16. Entonces, el evangelismo es poder. El evangelismo tiene poder. El evangelismo tenemos que comprender que es espiritual. El enemigo no va a estar feliz de que vayamos a su campamento y le quitemos personas. El enemigo no va a estar feliz, jamás va a estar feliz que nosotros vayamos a su campamento y nos traigamos a nuestro amigo, a nuestro hermano, a nuestro papá, a nuestra mamá. El enemigo no le gusta soltar las almas, pero es de ahí la necesidad que nosotros tenemos que ir y evangelizar, ir y tomar las almas para Jesucristo. Así que, número uno, es muy importante entender que el evangelismo tiene el poder para cambiar las vidas. ¿Por qué? Porque es la historia de Jesús, es el evangelio de Jesús. Bueno, quiero comenzar el día de hoy compartiendo con ustedes algunas bases para evangelizar. Así que la primera base es de que mi vida tiene que ser una luz. Tu vida tiene que ser una luz, la luz de Jesucristo. La razón por la que muchos cristianos no evangelizan es porque su vida no da luz. Su vida no tiene la luz de Cristo. No están viviendo una verdadera vida cristiana. No tienen una vida devocional espiritual. No están comprometidos con Cristo. No están caminando diariamente con Jesucristo. O tal vez no saben cómo, tal vez nunca se les enseñó cómo caminar con Jesucristo, pero de alguna manera no tienen esa autoridad o no se sienten con la habilidad de evangelizar porque su vida no da la luz de Jesucristo. Entonces, tal vez no viven una vida espiritualmente suficiente o una vida espiritual para guiar a alguien a Jesucristo. Entonces, eso los hace espiritualmente débiles. Y cuando un cristiano se siente débil en el espíritu, pues es muy común que no comparta con nadie la palabra de Dios. Entonces tenemos que entender que muchas veces el cristiano débil se siente acusado, se siente avergonzado. El enemigo está tirándole dardos simplemente por no vivir una vida en el fuego del Espíritu Santo. Así que es necesario que nosotros, esta es la base. Para evangelizar, yo necesito vivir en el fuego de Dios, en el fuego del Espíritu Santo. Tú y yo, como hijos de Dios, no estamos aquí para vivir en las orillas del fuego. Estamos aquí para vivir en medio del fuego de Dios. Así que es muy importante que entendamos que mi luz, tu luz, es lo primordial, es la base para ir a evangelizar. Nuestra luz tiene que brillar y tiene que brillar fuerte. Número dos, tenemos que aprender que el evangelio de Jesucristo fue quien cambió tu vida. Por lo tanto, tu testimonio, tu historia tiene poder. Entiende que tu historia tiene poder. Tu testimonio tiene poder. Porque tu historia y tu testimonio tiene que ver con el evangelio de Jesús. Así que dentro de tu historia está la historia de Cristo, está el evangelio de Cristo. Lo que transforma nuestra vida es la historia de Jesús, el evangelio de Jesucristo. Entonces, mi historia tiene poder porque la historia de Cristo me cambió, me transformó. La historia de Jesucristo es el evangelio y el evangelio tiene poder para cambiar vidas. Queridos amigos, queridos hermanos, es importante entender que en esta vida, en este mundo, nada puede transformar el corazón sino solamente el evangelio de Jesucristo. Solamente el evangelio de Cristo. Es de ahí la necesidad de no avergonzarnos del evangelio. Déjeme leer otra vez Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todos los que creen.
Entonces, si yo me avergüenzo del Evangelio, me estoy avergonzando de Cristo, de la historia de Cristo. Y si yo me avergüenzo del Evangelio, automáticamente mi Evangelio no tiene autoridad para cambiar a nadie. Es de ahí la necesidad de entender que no podemos avergonzarnos del Evangelio de Jesucristo. Dice la palabra, no te avergüences del Evangelio, porque es la única cosa que tiene el poder y la habilidad para cambiar la vida de tu amigo, la vida de tu esposo, la vida de tu esposa, la vida de nuestros padres. Entonces, imagínate la vida de tu hijo, la vida de tu hija. No te avergüences de Cristo, no te avergüences de su evangelio, porque tiene poder para salvación. Número 3, tenemos que entender que ya tenemos autoridad para evangelizar. Ya tenemos autoridad para evangelizar. En Mateo 28, 18, lo hemos leído muchas veces en la iglesia. Yo creo que todos los domingos lo leemos y lo compartimos, especialmente en la escuela de discipulado. Miren lo que dice la palabra en Mateo 28, 18. Y Cristo vino a ellos y les dijo, toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todas estas cosas que les he mandado. Ahora, pongan atención en esto, Tenemos la autoridad de Jesús para ir. Ya tienes la autoridad, ya tengo la autoridad para ir. Número 2, tenemos la autoridad para ser cristianos, para salvar almas. ¿Por qué para ser cristianos? ¿Por qué para salvar almas? Porque Jesús nos dijo que vayamos a ser discípulos. No podemos hacer discípulos si alguien primero no es un cristiano. Primero alguien tiene que ser salvo para entonces hacerlo discípulos. Es por eso que Jesús no nos dijo vayan y hagan cristianos. Nos dijo vayan y hagan discípulos. O sea, dentro del discípulo ya viene su salvación. Tú ya tienes en el bolsillo la salvación de tus amigos, de tus familiares. Porque tu trabajo es hacer de él un discípulo. Entonces, tenemos autoridad para ir, para ser cristianos, para ser discípulos de todas las naciones. Aquí, en Centroamérica, en Sudamérica, en China, en Japón, en Rusia, en todas partes tenemos la autoridad para ser discípulos. Pero también tenemos la autoridad para bautizarlos y para enseñarlos. Entonces, la autoridad no es problema. Cristo nos dio esa autoridad porque Él tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Número 4, quiero enseñarte esto. Necesitamos obtener el derecho para evangelizar a nuestros amigos. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que tenemos que ganarnos el derecho para evangelizar a nuestros amigos. Así de plano. Así de sencillo. Ya tenemos la autoridad, ahora necesitamos el derecho. Quiero recordarte, como te dije al principio, que el enemigo no va a estar feliz de que vayas a evangelizar a su campamento. El enemigo va a levantar al infierno para que tu amigo no reciba el evangelio de Cristo. Tu amigo te va a decir cientos de cosas. Cientos de argumentos para no recibir a Cristo, para no venir a la iglesia, para no ir a tu grupo de conexión. Va a levantar 100 cosas. ¿Por qué? Porque todavía no te has ganado el derecho de hablarle de Jesucristo. Tienes la autoridad, pero todavía no tienes el derecho. Ahora, mira lo que dice la palabra. La palabra de Dios dice que el enemigo lo único que hace es hurtar, matar y destruir. Escúcheme bien, nosotros no hurtamos almas del campamento del enemigo. Nosotros no robamos almas del campamento del enemigo. Nosotros las tomamos. Nosotros vamos, les compartimos el evangelio y el evangelio hace su trabajo en sus corazones. Ponga atención a lo que le voy a enseñar. Si yo me robo un alma del campamento del enemigo, al habérmelo robado, entonces lo que yo hice no está bajo la forma en que trabaja el reino de Dios, porque el reino de Dios no trabaja como el reino del enemigo. El reino del enemigo hurta, roba, mata, destruye. El reino de Dios es orden.
Nosotros no robamos almas, nosotros evangelizamos, nosotros cambiamos vidas a través del evangelio. Ponga atención en esto, el evangelio tiene el poder de tocar lo más profundo del corazón de mi amigo. Y mi amigo debe de tener una experiencia personal con Cristo. Y esa experiencia personal con Cristo lo va a mantener siempre dentro del reino de Dios. Lo va a mantener siempre cerca de la presencia de Dios, siempre cerca de la presencia del Espíritu Santo. Cuando una persona tiene una experiencia personal con Cristo, jamás se regresa al campamento del enemigo que lo tenía torturando con pecados, con problemas, tal vez con enfermedades, con adicciones. Nadie quiere regresar a esa vida horrible. Pero si nosotros nos robamos a una persona del campamento del enemigo, es muy posible que él quiera regresarse. Nosotros no queremos eso. Nosotros queremos que las personas tengan una experiencia personal con Cristo y que sus vidas sean transformadas para toda la vida. Entonces, ¿cómo nos ganamos ese derecho espiritual para evangelizar a nuestros amigos? ¿Cómo nos ganamos el derecho espiritual para ir al campamento del enemigo y tomar esas vidas, tomar esas almas? Bueno, nos ganamos ese derecho a través de la oración y del ayuno. Es la forma en que nosotros los cristianos nos ganamos el derecho de que la gente nos escuche, de que el enemigo los suelte cuando vamos preparados a través de la oración y del ayuno. Eso significa que si tú seriamente comienzas a orar y seriamente quieres evangelizar, quieres seriamente la transformación de tu amigo, de tu familiar, entonces vas a comenzar, número uno, a orar y a ayunar por tu amigo. Pero seriamente, o sea, seriamente tenemos que orar y ayunar por nuestros amigos. Seriamente tenemos que tomar el tiempo para platicar con Dios y decirle a Dios cuánto necesita mi amigo de él. Seriamente tenemos que orar por nuestro amigo. ¿Qué significa esto? Significa que intencionalmente debemos de orar y de ayunar por nuestros amigos, por nuestros familiares. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Espiritualmente nos estamos preparando para la guerra. Espiritualmente vamos a ir al campamento del enemigo y vamos a quitarle al enemigo, a la fuerza, a nuestro familiar. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de la oración. Mire lo que dice Mateos 11:12. Desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Eso es exactamente lo que significa evangelizar. Ir al campamento del enemigo y violentamente, a través del ayuno, de la oración y de la autoridad que Cristo ya nos dio, le vamos a quitar a mi amigo. Le vamos a quitar a mi papá, a mi mamá, a mi hermano o a mi hermana violentamente para que ellos tengan un encuentro personal con Jesucristo. Que la historia de ellos ahora esté la historia de Jesús, el evangelio en sus vidas. Entonces es bien importante que nosotros podamos aprender las bases del evangelio. Número uno, que mi vida es la luz. Tu vida es la luz. Necesitas vivir una vida cristiana en el fuego de Dios por tu propio beneficio. En el fuego de Dios. Es mi beneficio propio estar siempre alumbrando la luz de Jesucristo. Número dos, entender que mi historia tiene poder. Mi testimonio tiene poder. ¿Por qué? Porque mi testimonio envuelve el evangelio de Cristo, envuelve la historia de Cristo. Y es de ahí la necesidad de que yo, por eso no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio tiene poder para cambiar a mis familiares. Número tres, ya tengo la autoridad. Cristo me dio la autoridad para ir, ya tengo la autoridad. Pero número cuatro, tengo que ganarme el derecho. Gánate el derecho de la salvación de tu amigo, gánate el derecho de la salvación de tu papá, de tu hermano, de tu esposo, de tu esposa. Gánate el derecho de que en tu vecindario, cuando llegues a compartir el evangelio de Cristo, el enemigo tenga que alejarse, el enemigo tenga que soltar las personas, el enemigo tenga que soltar las vidas, porque tú ya oraste, porque tú ya ayunaste, ya leíste la palabra, ya declaraste
y vas al campamento del enemigo a tomar con la autoridad de Dios, con la autoridad de Cristo, lo que ya nos pertenece, porque ya te ganaste el derecho a través de la oración y del ayuno. Bueno, ojalá que esta pequeña explicación acerca de las bases del evangelismo, que no tiene todavía nada que ver con evangelizar, les estaba platicando que en otros videos voy a enseñarles algunas maneras sencillas de evangelizar, pero primero quería comenzar con las bases del evangelismo. El evangelismo comienza conmigo, el evangelismo comienza con nosotros, el evangelismo comienza con la iglesia, nuestra vida, la vida personal, la vida cristiana. Así que espero que haya sido de mucha ayuda para poder comprender cómo funciona el evangelismo. Déjeme orar antes de que terminemos este video. Señor, oramos en el nombre de Jesús por este deseo ardiente de evangelizar, de compartir la palabra, y para que nosotros, la iglesia, podamos comprender la importancia de nuestra vida, la importancia de nuestra luz, la importancia de nuestra historia. Y que podamos, Señor, también comprender en lo más profundo de nuestro corazón que tu historia, que el evangelio de Cristo tiene el poder. Gracias por darnos autoridad, gracias por darnos tu presencia, gracias por estar con nosotros el día de hoy. En el nombre de Jesús, vamos, porque tú ya nos enviaste. Vamos a compartir el evangelio, a compartir tu historia, porque creemos que muchas personas necesitan ser transformadas y cambiadas por el poder del Señor Jesucristo. Amén. Amén.